Hola a todos, mi nombre es Paola Ricaurte. Yo llevo a cabo mi práctica de grado en el Jardín Botánico de Cartagena Guillermo Pillares, cuyo director actualmente es Santiago Mariñán. Mi tutora directa en este caso fue María Paula Contreras, quien estuvo guiándonos durante todo nuestro proceso de practicantes. Bueno, en sí el Jardín Botánico de Cartagena queda ubicado en Turbaco Bolívar, a 30 minutos de Cartagena, Indias, y este se encarga sobre todo de todo lo que tiene que ver con bosque, conservación de bosque seco tropical, que es un ecosistema muy amenazado. Ya respecto a mi práctica, nosotros tuvimos dos etapas dentro de la práctica, que la primera fue unas rotaciones dentro del jardín botánico y la segunda etapa era la elaboración de un proyecto. Entonces, En esta primera parte de la práctica se llevaron a cabo las rotaciones en las diferentes áreas dentro del jardín. La primera etapa en la que yo estuve fue de vivero. En vivero pues se veía como cuáles eran las diferentes actividades que se necesitaban para mantener un vivero en pie. Entonces, hay actividades como, por ejemplo, la propagación de diferentes plántulas mediante esquejes, acodos, injertos u otras maneras de propagación. Todo el tema relacionado a las semillas, entonces recolección de semillas en campo, beneficio de estas semillas, beneficio significa como sacarlas de su protección o su envoltura o lo que tenga que las protege y germinarlas, además de que también se aprendía los sustratos en los que se germinaban junto a los tipos de abonos que se usaban en estas. Posteriormente estuve en el área de fauna. En fauna yo acompañé a la persona que en ese momento dirigía fauna, que es Natalie Echeverry, a realizar los diferentes focales o seguimientos a los especímenes que el jardín botánico estaba en ese momento como conservando. Son especímenes principalmente como titís y, bueno, especímenes de primates, titís y auladores. También se maneja un registro de fauna mediante cámaras trampa, entonces aprendí cómo se empleaban como las cámaras trampa, en qué lugares era más óptimo pues colocarlas para poder tener mejores registros y bueno, cómo recolectar esos datos, aprender a registrarlos, cómo a sacar las memorias, a leer cada uno de los videos y aprender cuáles son los videos que son útiles para el registro de fauna dentro del jardín botánico y cuáles en realidad no eran tan útiles. Otra de las áreas en las que estuve dentro del jardín fue colecciones vivas. Este es manejado por la jefa de horticultura María Paula, que también era nuestra tutora de prácticas. Se realizaron como diferentes actividades como relacionadas a las colecciones que hay dentro del jardín botánico. Entonces, como esas son las colecciones vivas. Una de las actividades que me pareció muy interesante que yo realicé fue hacer un jardín vertical, realizar un jardín vertical desde cero, es decir, aquellos que están como ubicados en la pared. Aquí les muestro una foto. Lo cual fue muy interesante. También se estaban realizando en ese momento los diferentes mapeos dentro de las zonas del jardín. Yo realicé el mapeo de el jardín medicinal junto a mi compañero practicante Miguel Mayorga, y bueno, el mapeo aquí se los estoy mostrando. Y además se cuidaba de las diferentes colecciones como especiales del jardín, como lo son, por ejemplo, la flor del loto o las ninfeas, como las plantas acuáticas. Entonces hacía un control de estas, se evaluaban todos los días, revisar que no tuvieran algas, entre otros. Por último, yo pasé por el área de herbario. Entonces en el herbario ya era colecciones muertas, entonces es todo lo que tiene que ver con colecciones que el jardín tiene como para revisar y para mantenerlo como biblioteca de taxonomía en sí, que esto es muy útil para fenología también, por ejemplo. En herbario, en herbario se llevan actividades como por ejemplo montajes, realizar montajes de colecciones muertas. Entonces aquí les muestro un montaje. También la catalogación de estos, colocar etiquetas, sellos, clasificar. También se mantenía un banco de semillas siempre como dentro del herbario y pues otras actividades que también iban muy de la mano con vivero. Ya en la segunda etapa escogíamos un proyecto relacionado con alguna de las áreas dentro del jardín y fue realizar una propuesta de jardín de mariposas dentro del jardín botánico de Cartagena.
ya que este todavía no cuenta con un jardín de mariposas en sí. Entonces, para esto lo que yo hice fue, bueno, tomar diferentes datos acerca de las mariposas, ya respecto a una guía que ya existe, una guía de las mariposas actuales, y quería entonces evaluar cuáles eran las más abundantes y en qué zonas estas encontraban, para ver en qué zonas posibles era óptimo cómo colocar este jardín de mariposas. Pude identificar como de las mariposas que más, pues las que más captaban mi atención y las más abundantes, las diferentes zonas de mayor incidencia. En estas yo coloqué unas plantas de néctar para traerlas y seguir estudiándolas. Las mariposas, como las encerraba en un tarro y las identificaba con respecto a la guía y como con respecto a los conocimientos adquiridos en lepidópteros. Ya para el final lo que yo hice fue entregar una propuesta del modelo de jardín de mariposas que yo pues, proponía hacer, ya habiendo estudiado sus plantas hospederas, que es donde dejan sus huevos y donde están sus larvas, y sus plantas de alimento, que son aquellas de las que ellas se alimentan, bien sea de néctar o de frutos, o porque los pájaros dejan allí sus heces, entre otros. Y dejé este, sí, como este plano que era como mucho más ecoamigable y más orgánico, sin necesidad de estructuras o de encierro, como sin mantenerlas en cautiverio. Ya como entregables, yo realicé mi base de datos acerca de las mariposas que estudié. También entregué unas fichas, eh, sí, unas fichas como descriptivas acerca de ciertos especímenes de mariposa. Y entregué una guía de cómo realizar un mariposal en bosque tropical de manera orgánica en formatos del idioma español y en formato de idioma inglés. Es una experiencia que recomiendo pues mucho dentro de todo, que recomendaría a futuros practicantes. Muchas gracias por su atención. Esta fue mi experiencia como practicante en el Jardín Botánico de Cartagena, Guillermo Piñeres. Gracias.